Dios trae paz a los corazones en este tiempo para que podamos vivir realmente el avivamiento en cada uno de nuestros corazones. El avivamiento está y debe estar en nuestros corazones. Y sabe, nosotros los evangélicos somos muchos de gritar, de saltar, ¿verdad? Y yo cuando recién comencé los caminos, y esto me traía el Señor porque yo sentía los gritos de júbilo al comienzo y veía el avivamiento. Y el Espíritu Santo me traía esto de recuerdo, que yo decía, cuando yo recién comenzaba en los caminos del Señor, yo le decía a mi señora que ella, doy gracias por su vida, por mi hija también que me acompañan hoy en esta tarde. Y ella cuando me invitaba para ir a la iglesia, porque ella era cristiana, y yo no, estaba en otra. Pero ella con paciencia siempre me invitaba, y yo siempre me iba, como era católico, me iba a la catedral. Y decía, está bien, voy a ir. Y decía, pero cuando se pongan a gritar esos locos, decía, yo me voy a salir. En cuanto vea que alguien empieza como a gritar medio feo, medio raro, porque yo no entendía que Dios estaba sanando, que Dios estaba liberando, no entendía nada de eso, y me producía como cierto nerviosismo, ¿no? Y ya saben que me ponía nervioso, ¿no? Pero bueno, estaba súper cargado. Y dicho y hecho, cuando fui, había una iglesia como ustedes. Había una iglesia que gritaba, que saltaba, había una iglesia que aplaudía, y a mí era raro todo eso. Decía, ¿por qué lo hacían? ¿No? Y cuando se presentó el pastor, una persona fue libre. Y ahí es donde fue, obviamente, el enemigo que me jugó una mala pasada. Y me levanté y me fui. Pero todo comenzó ahí porque es tan grande la presencia de Dios que yo fui y me encerré en el auto afuera, en el estacionamiento, y aún así, poniendo música adentro, yo no paraba de llorar. Yo ya había sido tocado por la presencia de Dios. Yo, sin saber, ya Dios estaba sanando mi corazón. Y a pesar de que yo ponía música fuerte y música del mundo, obviamente, decía, yo no quiero escuchar esto, y seguía la alabanza y traía el gozo y se sentía, pero ¿cómo puede ser que yo escuchaba eso y no sentía la radio? ¿Cómo puede ser que yo no paraba de llorar y decía, ¿por qué estoy llorando? Y Dios estaba sanando mi corazón. Obviamente después le conté a mi esposa lo que me pasó, porque mi orgullo no me lo permitía. ¿Cómo que yo voy a estar llorando? Y de la nada estaba llorando, ¿no? Era así el Señor. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios, a nuestros padres espirituales que nos permiten siempre servir. Y para mí esto es un servicio y es una honra poder servir. En donde me dicen que vaya, yo voy. Y hay veces que no entiendo cómo es, pero tengo que ir. Y voy. Y eso es una satisfacción tan grande, porque Dios, a medida que uno se entrega y a medida que uno empieza a dar, Dios te retribuye. Dios te empieza a dar de su amor, porque Él es amor. ¿Cuántos están agradecidos porque Dios está haciendo algo nuevo en su vida? No, pero dígalo como que usted es evangélico, ¿verdad? Todos decían amén, fuerte, ¿no? Todos podemos estar pasando por situaciones. Todos podemos estar viviendo con muchas circunstancias que por ahí nos agobian. Y muchas veces nos cuesta hasta leer la palabra porque las situaciones por ahí nos sobrepasan. Y es a veces que la clave en esas circunstancias, en ese desierto, es poder oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios en esas circunstancias hace que vos puedas avanzar hacia adelante. Oír la voz de Dios hace de que vos en el medio de esa prueba puedas ver lo que tenés que ver
que puedas oír lo que tienes que oír. Y eso significa que tienes que tapar lo que no va y abrir tus oídos, tus ojos espirituales, para que puedas ver lo que Cristo quiere hacerte ver y oír lo que Cristo quiere hablarte en este tiempo. Y yo tengo una palabra yo lo titulé, pero hace un rato, el Espíritu Santo no sabía qué título, pero el fuego nunca se apaga. El fuego nunca se apaga. El fuego nunca se va a apagar, porque ese fuego del cual yo te estoy hablando es el fuego del avivamiento, es el fuego que trae el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y si hay fuego en tu vida, créeme que va a haber llamas. Créeme que los demás tienen que ver que hay luz. Créeme que los demás tienen que ver como que hay una señal de que Cristo está en vos. Si Cristo está en vos, se tiene que notar. Si Cristo está en vos, algo tiene que suceder. Y si no está sucediendo, preguntarle por qué, Señor, no está sucediendo. ¿Por qué, Señor? Y muchas veces es porque el Señor quiere que aún en esa prueba tú le seas fiel y que tengas ese verdadero encuentro con Él. Y acá hubo un encuentro sobrenatural, pero yo creo que se hizo tangible. En Éxodo 3, versículo del 1 al 4, en NBI dice: un día Moisés estaba cuidando del rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Diga conmigo: zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Diga: no se consumía. No se va a consumir. Decíselo lo que tenés al lado: no se va a consumir. Dios no te va a abandonar, decir. Así que pensó, qué increíble. Y yo me lo imagino a Moisés diciendo: qué increíble, ¿verdad? No sé cómo se lo imagina usted, pero el Espíritu Santo, cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo te posiciona en ese lugar y te imagina y te pones en el rol de Moisés. Y pensó, y qué avivamiento hay acá en Plotier, ¿no? Hay un fuego que no se apaga, hay un fuego que se encendió y que no se va a apagar, por más que pasen las circunstancias. Y dijo: qué increíble. Diga conmigo: qué increíble. Pero dígalo como que vio ese zarza, ¿no? A ver, diga: qué increíble. Y su rostro también se tiene que iluminar. Decimos: qué increíble. Ya, qué increíble. Yo me lo imagino ahí, qué increíble, y con la boca abierta. Y las ovejas se le iban. Andaban pastoreando, pero al ver eso, me imagino que se distrajo, ¿no? Dice: voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, diga acercaba, a mirar, lo llamó desde la zarza. ¿De dónde lo llamó? Desde la zarza. Moisés, aquí estoy, respondió. Diga conmigo: aquí estoy, Señor. En otras palabras, diga conmigo: heme aquí. Eso me encanta. Y en la Biblia hay mucho el heme aquí, ¿verdad? Y muchas veces lo sabemos, pero el heme aquí es un compromiso tan grande que el Señor, cuando nos llama y tú dijiste heme aquí, ¿no le ha pasado o tan solo me pasó a mí? Cuando yo dije: sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, ya es un compromiso, ya es un pacto con Él. Y a medida que vos vas pasando el tiempo, vas viendo que no querés volver atrás y que la decisión que tomaste fue muy acertada.
Y este varón estaba pastoreando las ovejas. Y te hablo de un varón que fue muy usado por Dios. Es más, yo hasta cuando empecé a leer la Biblia lo leía una y otra vez y me gustaba Moisés. Hasta me veía por ahí una novela de Moisés. Pero me encantó porque también Moisés, cuando él decía, heme aquí, él estaba. Y se atrevió, a pesar de que al comienzo no fue tan fácil para él. A pesar de que él se vio que no podía, que bueno, sí, pero mi hermano sabe más. Mi hermano tiene mejor capacidad. Pero el Espíritu Santo dice, sí, sos vos. Sos vos. Sos vos. Hoy yo quiero tratar con tu vida. Después voy a ir con tu hermano. Después voy a ir con tu familia. Pero primeramente quiero tratar con vos. Y que sea aquí sea un compromiso realmente. Y que lo podamos cumplir. Y te estoy hablando de un varón que cometió un grave error. Que decidió decir, yo voy a defender a mis hermanos, por los que conocen un poco la historia, yo voy a defender al pueblo de Israel. Y yo tengo el armamento, yo sé pelear, yo sé el otro, porque Dios lo preparó por un príncipe, ¿no? Pero no era su tiempo. Pero él decidió hacerlo con sus fuerzas y decidió hacer justicia propia. Y cuando vos lo haces con tus fuerzas, cuando vos querés hacer justicia propia, por tu propia cuenta, te va a ir mal. Porque Dios se va a encargar de hacerlo. Y Dios lo va a hacer, pero con sus fuerzas, no con tus fuerzas. Y decidió cometer ese error, cometió un crimen. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos pecados y por ahí nos sentimos y nos queremos alejar? Y Moisés decidió alejarse, decidió irse al desierto. Y estuvo 40 años pastoreando ovejas. Nada que ver con lo que él estaba haciendo anteriormente. Nada que ver. Además, le traían la comida a él, la cañaban a las ovejitas, se las llevaban, se las servían. Pero esta vez, él tenía que pastorear las ovejas. Él tenía que sentir el olor a esas ovejas. Él tenía que sentir el calor, él tenía que sentir el frío. Pero estaba cumpliendo un propósito. Él sin saber estaba cumpliendo un propósito. Y un día, Diego, un día que parecía rutinario, un día de esos que vos decís, esto es muy normal para mi vida, otra vez levantarme, otra vez pasar por esto, otra vez bancarme esto, otra vez saber que tengo que hacer lo mismo. Un día rutinario, Dios lo transformó en algo extraordinario. Dios transformó aquello que vos pensabas que estaba perdido en algo que tenía que ser de bendición para tu vida. Y Dios te halló, Dios te encontró, como Dios lo está haciendo y Dios te está hablando hoy en esta tarde. Estoy más que convencido que Dios te está hablando hoy en esta tarde. Y dice que Dios se manifestó a Moisés de una manera muy sorprendente en una zarza que ardía, pero no se consumía. Y este suceso marcó un antes y un después. Porque la zarza significa la presencia misma del Espíritu Santo. La zarza significa que Dios está contigo. La zarza significa que hay hoy una invitación a que te acerques a esa zarza. Y que tu vida va a ser transformada, que tu vida no va a ser igual. Por eso en Moisés produjo un antes y un después. Por eso desde que aceptaste a Cristo en tu corazón, ya nunca más fuiste igual. Tu vida empezó a cambiar. Tuviste circunstancias, sí. Tuviste que pasar dolores, sí. Tuviste que pasar por esas situaciones, sí. Pero sabías que el Espíritu Santo estaba contigo.
sabías que hay algo adentro tuyo que te impulsaba a seguir adelante. Y muchas veces son esas voces que las omitimos. Muchas veces vienen esas voces que vos decís, ¿cómo puede ser que no pude hacerle caso a esta voz? Pero Moisés marcó un suceso muy importante con el Espíritu Santo. Y Moisés no estaba buscando una revelación. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba pastoreando. Estabas en cualquier lugar, pero llegó alguien y te presentó a Cristo. Estabas pensando en hacer cualquier otra cosa, pero te encontraste con uno de la iglesia de Jesús, la luz del mundo de Plotier, que te dio un abrazo. ¿Viste esos abrazos que son sorprendentes, que a veces te dicen, hola, ¿cómo estás? Y te dan esos abrazos sorprendentes. Dios ya estaba visitándote. Dios ya estaba diciéndote, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Yo quiero estar contigo. Entonces, hay una gran revelación aquí. Porque entre lo cotidiano, entre aquello que vos ves que es simple, entre aquello que vos decís muchas veces, pero tengo muy poco, ¿cómo me voy a acercar a servir? Pero a veces yo no sé hablar, yo no me sé relacionar. ¿Cómo yo voy a integrar un grupo cuando Lautaro me llama a hacer las ensaladas de fruta? Si no me siento sociable, si a veces ni sé hablar o qué voy a hablar, si ellos son perfectos, ¿no? Dios te está invitando y te ama tal cual tú eres. Y nosotros estamos para invitarlos a ellos y demostrarles el gran amor que Dios nos da a nosotros a diario. Ese amor que nunca se acaba y que nunca se va a acabar. Demostrarle a los demás que la misma misericordia que tenemos nosotros y que nos es renovada día a día, ¿verdad? También es para ellos. Alguien dijo ahora, lo que recibimos por gracia lo tenemos que dar. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Entonces, el Señor sigue buscando corazones atentos, dispuestos a detenerse ante su presencia. ¿Saben? Muchas veces Dios nos habla a través de alguien, nos pone zarzas, hoy por hoy, ¿no? Nos pone situaciones, muchas veces para llamarnos a tener un encuentro con Él. Y nosotros no tenemos un corazón sensible hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces lo cotidiano, muchas veces la vorágine de todos los días hace de que muchas veces nosotros no vamos hacia su presencia. Cuando nosotros vamos hacia su presencia recibimos el gozo, la paz, que a veces las personas no nos pueden dar, la sabiduría, el entendimiento, la paciencia. Dios te está llamando hoy a tener un encuentro sobrenatural con Él. Pero Moisés, cuando vio la zarza, se detuvo. Decirle al que tenés a un lado, es tiempo de detenerte y de ir a su presencia. Muchas veces queremos ir corriendo y hay tiempos para ir corriendo, pero también hay tiempos para detenerse. Hay tiempos donde el Señor va marcando y dice, yo quiero que hoy te detengas y que vengas a un encuentro conmigo, que vengas a mi presencia, porque es allí donde vas a recibir la sabiduría para poder avanzar, el pensamiento justo, el diseño que hablaba ella, las ideas creativas para poder seguir haciendo vestidos, para poder emprender de otra manera, para poder desarrollar esto que no está en este lugar, pero Dios me lo va a mandar para que yo sea de bendición para alguien más. Entonces, Dios se revela en el medio a veces de lo que vos consideras que es común. Pero acá hay algo que hizo Moisés. Se detuvo y pensó.
Los pensamientos que tiene Dios son pensamientos más altos. Y dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no. Los que tienen pensamientos de mal no se detienen. Los que están pensando en aquello que se están afanando no se detienen. Los que se distraen, los que se desenfocan, los que están en la queja, no se detienen. Saben que Dios existe, pero no tienen un encuentro personal con el Espíritu Santo. Porque a veces vemos que hay gente que viene y después se pierde? Tenemos que orar por esas personas para que tengan un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. El encuentro con el Espíritu Santo va a ser una garantía de que esa persona crezca y madure en la fe. No se va a apoyar en vos, se tiene que apoyar en el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ser esos ayudas, esos nexos para llevarlos, para orar por ellos, para que tengan un encuentro personal con el Espíritu Santo. La persona que tiene un encuentro con el Espíritu Santo va a pensar diferente, va a estar sensible, va a decir, me pasan cosas, hay cosas que están medias turbulentas, pero yo sé que lo tengo a Él. Yo sé que desde que yo tuve un encuentro con Él, yo sé que Él existe. Y es eso lo que necesitamos nosotros hoy en estos últimos tiempos. Aferrarnos a su presencia, pero sentir la presencia de Dios. Es la garantía de que yo pueda ir más allá. Entonces, Moisés pensó, pero no tan solo se quedó con que, oh, mira qué bonita salsa, oh, mira qué lindo esto, sino que tomó la iniciativa. Hizo un paso de fe. Dios te va a llevar a tener pasos de fe. Dios te va a llevar a que directamente digas, yo creo en las promesas de Él y yo por las promesas de Él yo estoy caminando. Yo por la palabra de Dios avanzo. Yo por lo que oigo de su palabra, por lo que puedo oír en su presencia, yo sé que Él está obrando en mi vida. Por lo que yo sé que tengo en la presencia de Él, yo sé que Dios me va a sanar, me va a liberar, me va a prosperar, primeramente mi alma, para que todo lo demás prospere. Yo tengo que tener la convicción de lo que dice en Hebreos 11:1. Yo tengo la convicción, la certeza. Esa es la fe. Pero necesito de Él. Necesito acercarme. Y dice que cuando decidió acercarse, cuando decidió hacer ese paso de fe, recién Dios lo llamó. Dios te llama de muchas maneras. Y vos podés venir a la iglesia, pero si no abres tu corazón, si no te determinas, si no decides avanzar, si a veces no haces paso de fe, Dios no puede obrar. Papá siempre dice, Dios lo tiene todo, pero no tiene tu voluntad. Entonces, tenemos que decidirnos por avanzar. Tenemos que decidirnos por estar en la presencia de Dios. Si tengo la presencia de Dios, si estoy en la presencia de Dios, lo tengo todo. Créanme que un encuentro con el Espíritu Santo va a hacer que usted se va a dejar de desenfocar, va a dejar de quejarse y va a empezar a creer. Porque la misma presencia va a llenarte de algo que no te lo puede dar una persona. La misma presencia te va a llenar de amor. Porque Él es amor. Y es ese amor el que cubre un montón de pecados. Es ese amor el que hace de que vos puedas levantarte y llenarse de esas fuerzas de búfalo, como dice la palabra. Y vas a ver que si estás en su presencia, si lo buscas con un corazón hambriento, con un corazón sediento, que esa sea tu anhelo
en estos tiempos de buscar la presencia de Dios y vas a ver que todo lo demás se va a ir ordenando. Sea la luz y todo se ordena, como decía la alabanza recién, ¿no? Todo se va a ordenar. Entonces el sentido no es que lo hagas con tus fuerzas, el sentido es que lo hagas a través de su Santo Espíritu. Porque todo lo demás, lo que vos estás esperando que se ordene, va a venir, porque todo es de Él. El centro es Él, y todo lo que vos estás viendo que no está alineado se va a alinear, va a venir solo. Las bendiciones te van a alcanzar. Eso es lo que dice la palabra, las bendiciones te van a alcanzar. No vas a tener que salir a buscar la bendición, porque la bendición va a estar contigo. Y si estás alineado, todo se va a alinear en tu vida. Las puertas se van a abrir, las maldiciones tienen que cesar. Amén. Lo importante no es el lugar. Lo importante no es el lugar, sino la presencia de Dios en ese lugar. La presencia de Dios lo cambia todo. A donde vos vas, Él va contigo. Y todo tiene que ser transformado. Todo tiene que ser renovado. La luz llega a ese lugar y la oscuridad tiene que retroceder. Las tinieblas tienen que retroceder. Todo lo que no es por parte de Dios se tiene que ir. En tu casa igual. Ora, clama, ayuna. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida. Muchas veces creemos que Dios solo se manifiesta dentro de la iglesia, que solamente está ahí. No, Dios está en ti. Dios va contigo. A donde vos quieras que vayas, Dios está contigo y Dios va a ir contigo. No tengas miedo. Solamente sé esforzado y valiente. Solamente sé esforzado y valiente. Solamente cree. Entonces, dice que el Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Nunca tenemos que subestimar los días ordinarios. Y esto quiere decir que tenemos que ser agradecidos a veces hasta por lo muy poco, porque dice la palabra que si le sos fiel en lo muy poco y agradecido en lo muy poco, Él te va a poner en lo mucho. Y yo declaro que acá hay una generación que va a ir por lo mucho. Yo declaro que acá hay una generación que va a avanzar por lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios va a darte la victoria en aquellos lugares que vos estabas en pérdida. Pero va a ser por ese fuego. Entonces, ese fuego representa la presencia eterna de Dios. Y Jesús dijo, estaré contigo, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ese fuego no se consumía y no se consume en estos tiempos, porque Dios está contigo y no te abandona, no te deja solo, no te va a dejar que te caigas, sino que te va a tomar de la mano. Yo siento la presencia de Dios obrando en tu vida. Yo siento la presencia de Dios obrando en tu vida. Entonces, no se va a apagar ese fuego, no se va a apagar, ese fuego va a permanecer. Y ese fuego va a hacer que mantenga viva tu fe. Ese fuego va a hacer que mantenga viva tu fe. La pasión por servir, el llamado, el ministerio, los dones, lo que Dios te prometió que lo va a hacer, lo va a cumplir. Pero no dejes apagar el fuego. Ora, clama, lee, escudriña, medita de día y de noche. Medita de día y de noche, hasta que tus pensamientos salgan y sean transformados por los pensamientos de la palabra de Dios. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. La mentalidad tiene que ser cambiada. Tengo que confiar en el Espíritu Santo y no confiar en la circunstancia.
Tengo que creer en lo que Dios me dice y no lo que la economía me dice. Así como que no lo creo. Esto nos enseña que Dios espera que nos acerquemos, que mostremos interés por su presencia. La prioridad número 1 tiene que ser la presencia de Dios. Yo no sé cómo voy a hacer. A veces no tengo ganas ni de alabar, ¿verdad? A veces te pasa. A veces no sé cómo decirle a Dios esta situación. Pero si yo voy con fe, y dice la palabra que cerrada la puerta, allí está Él contigo. Y esa presencia muchas veces hace de que vos solamente creas por fe que vos estás con Él en su presencia. Y hay veces que nos desilusionamos porque queremos sentir esa voz audible, esa voz de trueno. Pero Dios quiere que tan solo estés en su presencia. Y Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él va a curar tus heridas. Entonces, Dios está buscando a aquellos que tienen un corazón humillado ante su presencia, que no se conforman con tan solo mirar de lejos, sino a aquellos que deciden acercarse. Aquellos que deciden, yo no quiero más esta vida como la estoy viviendo. Yo quiero que mi vida sea hoy entregada a Jesucristo. Esa puede ser la mejor decisión que tenemos que tomar. De decir, yo dependo tan solo de Dios. No dependo de lo que dice hoy el mundo, sino de lo que dice Dios en mi vida. Y lo que dice Dios de mi vida. Y que Él dice quién soy yo para Él. Eso cambia. Entonces, la voz de Dios se escucha cuando nos detenemos a mirar con ojos espirituales. Hay muchos tesoros que muchas veces están al lado nuestro. Hay muchas zarzas que están encendidas y no las miramos porque no tenemos esos ojos espirituales. No tenemos la sensibilidad y por eso le tenemos que pedir eso al Espíritu Santo. Entonces hay un fuego que no se consume. Ahí voy terminando. La zarza ardía pero no se consumía. Ese fuego representa la presencia de Dios, que te transforma, que te liberta, que trae paz, que te trae el gozo. Entonces cuando el fuego de Dios toca una vida, la purifica, la transforma, la potencia, le produce un antes y un después. Nunca más sos igual. Entonces, Dios te llama por tu nombre. En este tiempo Dios te llama por tu nombre. Dios te conoce. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe lo que vos estás necesitando. Dios quiere estar en cada detalle, pero es necesario que tomes hoy la iniciativa de acercarse a esas almas. Entonces no te escondas. ¿Sabe? Póngase de pie. Cuando Dios habló a través de la zarza a Moisés, no solo fue para asombrarlo, sino para enviarlo. La zarza significa que está la presencia de Dios, y si está Dios, Dios te va a acompañar, Dios te va a enviar, Dios va a hacer que cumplas el propósito aquí en la tierra. Amén. Entonces, la verdadera experiencia con Dios nunca termina en algo simple, sino en algo sobrenatural. En algo sobrenatural. Entonces, todo encuentro con el Espíritu Santo termina en un llamado. Y yo declaro que se te despierta hoy ese interés por la presencia del Espíritu Santo y que se te revela, cierra tus ojitos,
que se te revela el llamado de Dios, el propósito de Dios, y que Dios te está llamando, y que Dios te quiere ungir, Dios te quiere llevar a ver las cosas que Él quiere hacerte ver, que Dios te quiere encender en ese fuego, en ese avivamiento, para que puedas llevarlo, para que puedas hoy llevarlo y hacerlo conocer a los demás, para que puedas iluminar la vida de los demás a través del Espíritu Santo y puedas ver que ese fuego va a consumir la apatía, el temor, la rutina, la pobreza, la angustia, el miedo, la tristeza. Hoy yo declaro que el Espíritu Santo está rompiendo con todos los límites que tú le has puesto. Hoy yo declaro que se levanta una generación que decide ir por más, que rompe los límites, que rompe los techos para poder acudir por fe, lo que Dios va a hacer en tu vida y en los últimos tiempos va a ser grande, va a ser grande. Dios va a llevarte a lugares que no conocías. Dios va a presentarte gente para que le muestres, para que le prediques, para que lo evangelices, para que ores, para que hagas milagros a través de Él. Pero es necesario que se encienda el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere en este tiempo traer el avivamiento para Plotier. Y yo declaro en este tiempo que te levantas como esa generación, como ese último remanente, porque eres un escogido, eres una escogida que va a llevar a una generación, va a llevar a la familia, va a llevar a los amigos, va a trastornar la sociedad, porque donde va el Espíritu Santo, allí va a haber libertad, allí va a haber gozo, allí va a haber paz, allí va a haber lo que nunca has visto, porque el Espíritu Santo te va a mostrar en estos últimos tiempos algo grande, algo sobrenatural, y Dios se va a manifestar en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo. Dios te va a prosperar como nunca antes, y yo declaro en este tiempo un avivamiento tan grande que esta iglesia será nombrada, porque van a venir aún más, y yo profetizo que va a venir mucha gente a raíz de la presencia de Dios, por lo que cada uno porta en este lugar, porque va a haber señales, maravillas, milagros, sanidades, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dáselo fuerte, porque Él se lo merece. Toda la gloria y la honra es para el Espíritu Santo de Dios. Te bendigo.